Capítulo 11, verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé, dice, aldea cercana a Jerusalén en el camino de Betania. Voy a ver rápidamente el significado. Betfagé es una casa de los higos inmaduros. Sí, los higos no maduros. Recuerden que la higuera representa a Yahudá, por eso Yahushua maldijo la higuera, porque tenía muchas hojas pero no tenía fruto. Tenía muchas obras de la letra, de la carne, pero no tenía fruto del espíritu. También se conecta con el árbol del conocimiento. Por si algo, en el judaísmo hay varias opiniones con respecto a cuál era el árbol del conocimiento, cuál era el árbol de vida. Por ejemplo, la viña, la vid, la usan para árbol de vida y árbol del conocimiento. O sea, obviamente, los que tienen la opinión de que es el árbol de la vida no dicen que es el árbol del conocimiento, ahí pondrían el higo. Pero hay quienes lo cambian y ponen el árbol del conocimiento como la viña. Porque con el vino se puede llegar a conocer lo que es bueno, el gozo, y también lo que es malo, ¿verdad? Cuando la persona se pasa, se pelea, no tiene juicio, etc. Entonces, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, Betania, que era la casa de los pobres, Betania, casa de miseria, también lo ponen como la casa de los dátiles. Entonces, la casa de los higos, la casa de los dátiles, como si fuera los pocos y los muchos, conectándose entonces con lo que veníamos hablando anteriormente. Y vean qué perfecto, de hecho, ahora que me acuerdo, con lo que viene acá. Porque aquí históricamente, este fue un momento sorprendente, profetizado por Daniel al pie de la letra. Lo histórico. Pero lo profético está representando el último viniendo al mundo para convertirse en el rey, después de lo que vimos en el capítulo anterior, que representaba cuando los dos testigos ya se preparan, ¿verdad? Por eso Jericó, por eso los dos discípulos le pidieron esos dos lugares, por eso habló del Hijo del Hombre que tenía que ir a morir por el rescate de todos, y por eso el ciego Bartimeo recibe la vista como Eliyahu, obteniendo la doctrina para seguir con el último hacia la muerte, el sacrificio en sí. Entonces dice, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, cuando viene por los pocos y los muchos, por la casa de los pocos higos y de los muchos dátiles. También se puede decir por la casa de los muchos que van a pasar por miseria, la casa de miseria, por pobreza, porque no tienen conocimiento y sabiduría, que es más valioso que el oro y la plata. Entonces, por su pobreza espiritual tienen que pasar por miseria. Y en lo que respecta a frutos, dátiles. ¿Está claro? Betfagé y Betania, los pocos y los muchos. Dice, frente al monte de los olivos. Los olivos, como acabamos de ver, los dos testigos son los dos olivos que están al lado del soberano de toda la tierra. Entonces, los pocos y los muchos al frente de los olivos, al frente de los dos testigos. O se podría decir el reino de los dos testigos, el reino de Yahweh, el monte de los olivos. Está al frente de los pocos y los muchos. En sí me refiero para que lo puedan obtener. Obviamente solo los pocos lo van a obtener porque los muchos están en pobreza espiritual y no entienden cómo obtenerlo, ni siquiera que existe. Entonces Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Yahushua envió a dos de sus discípulos. Una vez más los olivos, y envía a dos, como los dos testigos. Uno por Betfagé y otro por Betania, se podría decir. Uno por los pocos, otro por los muchos. El otro es conectado con testigo como Moshe, o sea, Eliyahu está conectado con el testigo como Moshe, y por eso ahí lo de la jerarquía que hablaba en otro momento. Y lo digo por el hecho de que a veces conecto al último con los muchos, porque viene a confirmar el pacto con los muchos, pero está conectado con los muchos a través de Eliyahu. Entonces dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, o sea, ahí por los olivos, porque dice frente al monte de los olivos, y id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. El pollino, en lo que, o sea, es un asno, ¿verdad? Viene a representar el último, que viene, el pollino en sí representa en lo positivo, juez, humildad, fuerza, servicio. Pero en lo negativo representa un gentil, un idólatra, se podría decir tonto si le incluimos la que le pusieron después. Entonces, el último al venir como hijo pródigo, viene como gentil, porque viene vestido de romano, como Paulus, que era romano, tenía la ciudadanía romana.
Viene como gentil, lo van a ver como tonto por lo que enseña, y había estado en el error, no necesariamente idolatría como con una imagen por decirlo así, pero sí en las doctrinas falsas, con los nombres falsos. En lo positivo viene a dar testimonio para que se dé el juicio. Es un siervo. Yahweh le da la fuerza a través de Mashiach, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y es humilde. Estaba atado, como el último, atado en la doctrina falsa, hasta que llegan los discípulos a desatarlo con la doctrina verdadera. Me refiero a las cartas y nuevo pacto. Y en el cual ningún hombre ha montado, ningún poderoso había tenido autoridad sobre él o había estado en él. En el cual ningún hombre ha montado, desátalo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso? Decid que el soberano lo necesita y que luego lo devolverá. Dice aquí otra posible traducción, tanto aquí como en Mateo 21:3 y Lucas 19:31, su amo. Decid que su amo lo necesita. O sea, que sería como que los discípulos fueran, agarraran el pollino, y si alguien de que estuviera por ahí les preguntaba, ¿qué están haciendo? Lo necesita el dueño, tranquilo. Y se lo iban a llevar. Era el dueño, es el dueño de la creación, el soberano de todo, entonces no estaban mintiendo. Posible que pensaran que se refería al dueño literal de ese momento, ¿verdad? También, por otro lado, ¿verdad? Con la lectura de los otros, Mateo y Lucas, podría ser, es posible que ya Yahushua conversado eso con el hombre y le hubiese dicho, voy a mandar a 2 de mis discípulos para que recojan el asno a tal hora, lo va a tener amarrado. O sea, es posible, ¿verdad? No todo tenía que ser milagroso. Es posible que ya Yahushua hubiese pasado, lo hubiese hablado y le hubiese dicho a los discípulos, me lo traen por favor, está allá. Y si le preguntan, dígale que el dueño ya sabe, que el soberano lo está pidiendo. Entonces, y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso? Decid que el amo, que el soberano, lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Vean, atado a la puerta, como ¿verdad? Yahushua es la puerta, y en el recodo del camino, como Yahushua es el camino. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis? Desatando al pollino. Ellos entonces le dijeron como Yahushua había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Yahushua, echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino. Por si algo, aquí Marcos está siendo breve, está yendo directo al punto. En los otros vemos un poco más allá, como 2, sobre los cuales eran los que iba Yahushua. Aquí está representando la venida del último, testigo como Moshe, como rey. Por eso nada más se habla del pollino, como el último, y Yahushua sobre él. Trajeron el pollino a Yahushua, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Eso en sí viene siendo un gesto de bienvenida, como se ve en 2 de Reyes 9:13, el hacer eso. O sea, le estaban dando la bienvenida a Mashiach. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Vean qué poderoso. Y esto a mí me sorprende. Es como si Yahweh hubiese puesto ahí ese espíritu para que eso se dijera, pero ellos ni siquiera entendían muy bien. Y lo digo porque 4 días después lo estaban matando. Entonces, están diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Que eso es lo que vemos en Salmo 118, que es la canción que se hace en Pesaj, la noche de Pesaj. De hecho, Yahushua la cantó con los discípulos en la noche de Pesaj, antes de que lo vendieran, unos pocos días después de este evento que estamos viendo. Mencionan ahí, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, exacto. Él venía con el nombre y predicando del nombre, y por eso sí se podía decir eso en el caso de él. En Salmo 118 dice 25, Yahweh, sálvanos ahora, Hoshia na, Hoshia, sálvanos na, ahora. ¿Qué es lo que está saliendo ahí como Hosana?
Hoshiana, sálvanos ahora. Te ruego, Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Vean cómo habla de salvación y prosperidad. Curiosamente, la palabra Shua significa salvación y riqueza. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, verso 26, valor numérico de Yahweh en hebreo. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, desde la casa de Yahweh os bendecimos. Yahweh es poderoso y nos ha dado luz. Yahushua es la luz, entrando en ese momento a Jerusalén. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Está entrando para ser sacrificado. Mi Elohim eres tú y te alabaré, poderoso mío te exaltaré. Alabad a Yahweh porque Él es Tov, porque para siempre es su misericordia. Entonces, volviendo a Marcos, ellos están diciendo ese salmo. O sea, o el espíritu en ellos, o algunos de ellos se están dando cuenta de lo que está pasando y están diciendo el salmo porque saben que es el cumplimiento. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y vea cómo dice nuestro padre David. Se puede hablar de padre como de todo el pueblo por ser el rey, pero eso sería Yahudim diciéndolo, porque serían descendientes de David los que podrían decir nuestro padre, que en ese caso representarían a los 144,000, ¿verdad? Entonces vean que hasta está confirmando lo que veníamos viendo con el capítulo anterior. Yahushua sobre el asno representa al testigo como Moshe, entrando, y le dicen: bendito el reino de nuestro padre David, porque ahora el último viene como la rama de David, siendo el padre de los 144,000. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hoshiana, en las alturas. Entró Yahushua a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahí Marcos no nos cuenta un par de cosas que pasaron. Repito, porque es breve, esto está escrito para esclavos. Entonces va directo al punto. Entró Yahushua a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Se fue a la casa de miseria, o sea, se fue a morir. Se fue a sufrir. En Zacarías vemos una profecía de este evento. Dice el verso 9 del 9: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías siglos atrás había dicho esto, y ahí vemos a Yahushua entrando de esa manera exacta. Ahora, esta es una de las pocas profecías que uno podría decir, y Yahushua lo hizo adrede. O sea, podría decir, ¿verdad? No creo que se le haya olvidado esta profecía. Cuando dijo: me traen el asno, por favor. Entonces es posible, o sea, y aquí los judíos dicen: ve, ahí, cumpliendo profecías, para que crean que es él. Pero esto tiene una interpretación, lo de Zacarías, una interpretación espiritual. Por eso en Zacarías habla de Zorobabel, porque es el último, que es representado por Mashiach en el asno. El espíritu de Yahweh sobre su trono, siendo guiado para el servicio del hombre y el juicio contra los impíos. Entonces, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Por eso lo que siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Yahushua cumplió lo del pollino literal, el último lo cumple espiritual. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vean lo que dice después: Él destruirá los carros de Efraín. Habla de destrucción porque está refiriendo al último, que trae juicio. Y viene de Efraín, curiosamente. Efraín son los muchos. Y los caballos de Jerusalén. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados. Viene con un arco en Apocalipsis 6. Y proclamarán la paz a las naciones. Proclamará él la paz a las naciones, como lo dice en la escritura en los profetas, que el que traiga la paz, ese es el profeta que Yahweh envió. Su soberanía será de mar a mar, porque Yahushua vino del oriente, el último viene del occidente, desde el río hasta los confines de la tierra.
Y dice, tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yahushua está a punto de dar su sangre para hacer el pacto nuevo con los muchos. He sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Yahushua al morir sacó a los muertos del Seol. En sí, con la vida eterna, la resurrección de los muertos. En Daniel 9, la profecía de las más importantes, se menciona mucho las 70 semanas. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas son 490 años. Está refiriendo semanas de años. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu apartada ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad son dos cosas. Y Yahushua hizo la primera, poner fin al pecado. Por eso dice la escritura en el nuevo pacto que la segunda venida viene sin relación con el pecado, porque ya cumplió eso. Dice poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Por eso los dos testigos mueren en el día de expiación, Yom Kippur. Expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable, milenio. Sellar la visión y la profecía, séptima trompeta. Y ungir al apartado de apartados, con la resurrección del testigo como Moshe. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach Nagid, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el monte en tiempos angustiosos. Dice 62, 7 semanas y 62 semanas, o sea 69 semanas. Desde el decreto para construir hasta que llegase Mashiach Nagid. Ciro entró, dio un decreto, después Darío dio otro decreto, después Artajerjes dio 2 decretos. El cuarto decreto de Artajerjes, que se menciona en Nehemías, el verso 1 del 2, sucedió en el mes de Nisan, que es el primer mes, Aviv. Aquí le ponen Nisan porque venían del exilio babilónico, donde se le empezó a llamar Nisan. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Y sigue el capítulo y vemos el decreto que dio Artajerjes. Artajerjes dio un decreto, dio permiso para ir a construir la ciudad de Jerusalén a Nehemías, como lo había prometido Yahweh y Daniel. Entonces, este cuarto decreto fue el que ya oficialmente inició la cuenta. Primero de 7 semanas para terminar de construir el templo. Y después 62 semanas a partir de que se construyó el templo para que viniese Mashiach Nagid. Por eso lo separa en 7 semanas y 62 semanas. Para construir el templo y el resto para venir Mashiach. 69 semanas. 483 años. Desde que entró Ciro hasta Artajerjes o hasta este decreto hubo 95 años. Entonces hubo 95 años de 4 decretos esperando el pueblo. ¿Cuándo nos van a dejar? Pero ya entró, ya Ciro nos dijo, uy, Darío también, Artajerjes también, nada. Curioso que en los primeros 3 decretos no se menciona fecha. En este cuarto, sí, Aviv, el primer mes, que es el mes donde sucede Pesach y Matzot, donde mataron a Yahushua. O sea, Yahushua está entrando en ese mismo mes de Nisan. Aquí se dio un decreto. 483 años exactos después de este decreto, Yahushua estaba entrando a Jerusalén en un asno. Como Mashiach Nagid. Murió Mashiach, al asno lo dejaron. ¿Sí me explico? Será cortado Mashiach. Mataron a Mashiach que estaba sobre el pollino. El pollino representa al Nagid que después vendría en el fin. ¿Está claro? Recuerden que el faraón egipcio dijo, esos egipcios son unos asnos. Moshe era tenido por egipcio. Cuando llegó a donde que sería su suegro, su mujer y las hermanas dijeron, es que un egipcio nos salvó. Y Yosef se veía como egipcio cuando llegó su papá y todos sus hermanos. El último viene como gentil, por eso representado por el pollino, entre otras cosas que ya mencioné ahora. Entonces, 483 años exactos después del decreto que vemos en Nehemías 1 de Artajerjes, se cumple lo de Daniel 9 de las 69 semanas para que llegara Mashiach Nagid y fuera cortado. Por eso en otros de las buenas nuevas, Mashiach cuando llega ahí, él se queda viendo Jerusalén y empieza a llorar. Y dice, si supieras lo que este día significa, tu día.
la gente no sabía que ese día se estaban cumpliendo las 69 semanas de Daniel. Y por eso los judíos prohíben que la gente cuente esto que acabo de contar, los años de los decretos, porque se da cuenta uno que mataron a Mashiach. Como el mismo Daniel lo dijo, porque Daniel dice: habrá 7 semanas y 62 semanas y volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, o sea, después de este momento, que curiosamente sucedió el 10 de Aviv o 10 de Nisan. Cuando entró a Jerusalén en un asno era el 10 de Nisan. ¿Por qué? Porque era ese día donde había que ir a traer un cordero para sacrificarlo días después. Entonces Yahushua entró como ese cordero que iba a ser sacrificado. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach y nada ya le quedará. Daniel lo profetizó, van a matarlo. No se dieron cuenta y lo terminaron matando. Y aún así los judíos hoy en día dicen: ¿cómo que tiene que morir? ¿De dónde sacan eso? Y por todo lado, ¿verdad? Porque está en otro montón de lugares. Aquí simplemente es obvio. Entonces, ese evento se estaba cumpliendo aquí, 69 semanas después del decreto de Artajerjes. Entonces, esto sucedió un 10 de Aviv, un 10 de Nisan, 69 semanas después de Nehemías 1, el decreto de Artajerjes, que fue el cuarto, y eso nos ayuda también a ver muchas cosas con respecto al calendario y así. Entró Yahushua a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahí habría sido donde entró al templo y sacó a todos por estar vendiendo cosas en el templo, enojado. Al día siguiente, que ya sería el 11 de Aviv, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas. Ya expliqué esto al inicio, ¿verdad? Ni habíamos llegado aquí. La higuera representa a Yahudá. Por eso vean que en el inicio del capítulo, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, junto a la casa de higos no maduros, llegó y habían un montón de Yahudim inmaduros, espiritualmente hablando, porque no reconocían a Mashiach en la fecha que él dijo que llegaría. Entonces, después de que ya se les presenta y no lo ven, anda enojado. Tiene hambre. Obviamente no andaba enojado en el enojo negativo, enojado espiritual, ¿verdad? Porque acababa de ver a los ladrones el día anterior vendiendo en el templo. No habían reconocido que él es Mashiach, solo unos cuantos que gritaron por pura voluntad de Yahweh. No reconocieron el día que él mismo les dijo en Daniel. Entonces está por hacer una profecía representando a Yahudá con una higuera. Está enojado con Yahudá, entonces anda buscando una higuera. Porque llegó a Jerusalén y no le dieron fruto. Los fariseos, escribas y demás no le dieron el fruto que debían darle a Yahushua, que es el reconocimiento, la fe en la obra que Yahweh estaba haciendo a través de él. Entonces llegó a Jerusalén y no vio fruto. Entonces ahora está pasando esto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esto es sorprendente, ni siquiera era tiempo de higos. Entonces, por decirlo así, es lógico que no hubieran higos. Pero, por decirlo así, Yahweh, por un lado, él habla de cosas que no han pasado como si ya hubiesen pasado. Y de las cosas que no son como si fueran. Porque él hace todo de la nada. Entonces, no era tiempo de higos, pero Yahushua está buscando higos. Porque él puede. Él es el creador de todo. Pero también es como Yahushua anda buscando fruto 2000 años antes de la cosecha. Todavía no era el tiempo de la cosecha, que es el fin de los tiempos ahorita. También es interesante que el día anterior era el 10 de Aviv. El 10 del séptimo mes es Yom Kippur, que es un día de ayuno. Y es a donde matan a los 2 testigos. Entonces vean qué particular que el 10 de Aviv es donde entra y no lo reciben, cumpliendo lo de Daniel. Y ahora anda con hambre al otro día, como conectándolo con el ayuno del 10, pero del séptimo, cuando viene el último a morir, porque no lo reconocen, como acaba de suceder aquí. Y muere como Rama de David, como lo llamaban aquí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Hay quienes consideran, y lo veo como bien posible,
que el árbol del conocimiento era una higuera, o al menos muy similar, un nivel más elevado, porque era el Edén, no era esta realidad. Y una de las razones es porque en Génesis, por un momento a Génesis, cuando le hacen caso a la serpiente, al ver a la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Entonces comió del fruto de este árbol específico del conocimiento, y dio también a su marido. ¿Cómo? El cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, recibieron el conocimiento. Y se dieron cuenta, vean también, recibieron el conocimiento y se abrieron sus ojos. Como en el capítulo anterior que Yahushua le acaba de dar la vista a Bartimeo, que sería como darle conocimiento de la verdadera doctrina. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Por este verso dicen el árbol del conocimiento era una higuera, porque agarraron hojas de ese mismo árbol que agarraron el fruto. Se trataron de cubrir con el conocimiento en vez de la misericordia y el favor de Yahweh. Se trataron de cubrir con obras de hombres. Por eso las hojas representan las obras de la carne, los frutos las obras del espíritu. Por eso debemos dar fruto de labios que confiesan su nombre en vez de sacrificio de animal. Debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso debemos adorar a Yahweh en espíritu y verdad, no en carne y mentira, porque esos son hojas de higuera, tratando de llegar a alcanzar la salvación a través de puro conocimiento. Se pierden en emociones, sentimientos, imaginación y demás. Entonces, decía, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera. En el judaísmo dicen que todos los árboles se rehusaron a darles cobertura. Dijeron, no, quite aquí, usted no es obediente, usted no le hizo caso a Yahweh, entonces no le voy a dar mis hojas. Solo la higuera, que fue de la que tomaron el fruto, les dio hojas, y por eso se deduce que la higuera es el árbol del conocimiento. Se cubrieron con hojas de higuera. Eso quiere decir, trataron de cubrir su falta, su pecado, su desnudez con hojas de higuera. Como los fariseos buscaban cubrir sus faltas con conocimiento de la letra y con obras de la carne, que no tienen ningún valor para el alma y el espíritu. ¿Está claro? Los rudimentos del mundo, como lo menciona Pablo. Y aquí Yahushua, llegando hasta el árbol de higuera, representa el Hijo del Hombre llegando al mundo y no encontrando fe. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre llegue al mundo hallará fe? Una pregunta retórica como ahí. ¿Será que cuando Yahushua llegue a la higuera hallará higos? No, porque no era tiempo de higos. Pero quería hacer algo profético. Llegó a Yahudá y no encontró fe en él. Por ende dice, ¿dónde hay una higuera que no tenga higos? Para dejar algo aquí dicho. Y repito, andaba con hambre, entonces fácil el enojo. Dice entonces en Génesis, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Yahweh Elohim, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. El conocimiento de lo que es uno hace que uno le tema a la grandeza del Padre, y más el conocimiento del error hace que la persona se esconda. Luego oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Entre los árboles del huerto, como el hombre escondiéndose de Yahweh entre los ídolos, entre los ángeles, como diciendo, no, es que usted es muy elevado, mejor voy a servir a ese que es más pequeño, como los que adoran el dios luna, el dios sol y todo lo demás. Entre los árboles del huerto. Pero Yahweh Elohim llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, pero por eso me escondí. Entonces Elohim le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Exacto, escuchó la voz. Por eso el último, que es la voz, provoca el miedo y hace que la gente más bien corra, se esconda, porque saben que viene el juicio, el castigo, cuando oyen la voz. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste. Por cierto. Ok, y ahí continúa. Ahí entonces maldice a todo el mundo. Dice el verso 21. Y Yahweh Elohim hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles.
túnicas de pieles y los vistió. Entonces no se podían cubrir sus pecados, sus faltas, sus desobediencias con hojas, que son mandamientos de hombres, la letra. Por eso Yahweh dijo, ustedes no se pueden cubrir a ustedes mismos, yo les voy a hacer la ropa, yo les voy a cubrir con mi carne, la carne de Mashiach, el cordero, pieles. Entonces le trajo pieles, como si hubiese ido un ángel, sacrificó un cordero y les hizo ropa, o varios, porque de verdad necesitaban dos. Pero en sí el hecho de que dice pieles se refiere a piel de animal sacrificado para cubrir al hombre, y a Yahushua el cordero que fue sacrificado para cubrir nuestros pecados y poder entrar ante la presencia de Yahweh sin vergüenza. Sin vergüenza la serpiente. ¿Está claro? Entonces las hojas, obras de hombres. Al llegar ahí y ver solo hojas, es como encontrarse con Yahudá como Adán, vestido con solo hojas, pensando que así se va a poder cubrir. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yahushua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pobre higuera. Pero no es tiempo. Nunca más coma nadie de ti. Yahushua lo está diciendo a la higuera para representar una profecía para Yahudá. Por eso a partir de ahí empezaron los gentiles a entrar y la prédica fue a los gentiles y los judíos se quedaron sin nada hasta hoy día, porque ya nadie se alimentaría de ellos, porque rechazaron el alimento que Yahweh les mandó, el pan de vida, el lejem celestial, Yahushua. Lo rechazaron, entonces ya no lo quieren, vamos a los gentiles, ellos sí lo van a aceptar. Claro, después sucedió lo mismo, la rebelión y todo eso, pero bueno. Dice, entonces Yahushua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vean qué sorprendente, porque también venía de Betania, casa de miseria, como la miseria en la que cayeron por rechazar a Mashiach. Nunca jamás coman nadie fruto de ti. Tienen sabiduría, pero no tienen conocimiento, porque no había fruto en la higuera, fruto del conocimiento. No conocen al Padre, no conocen al Hijo, porque la única forma de conocer al Padre es a través del Hijo. Y la única forma de reconocer al Hijo es si el Padre se lo revela. Y ellos rechazaron a ambos porque están con el enemigo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Eso también es clave, ¿verdad? Lo oyeron lo más seguro. Uy, está enojado. No encontró un higo y ahora que la higuera nunca más de higo. Vean qué sorprendente también, o sea, porque es posible ahí mostrando parte de la humanidad de Yahushua. O sea, tenía hambre. Se quería encontrar un higo nada más. Ni uno se encontró. ¿Sabe qué? Nunca se van a comer de aquí nada. Hasta aquí llegó higuera. Vean lo que es el poder de la fe y cómo se le debe hablar y se le puede hablar a todo. No solo algo que tenga oído, orejas. Todo tiene oído, no necesariamente orejas. Entonces ahí le habló a la higuera. Quién sabe dónde está el oído, pero la higuera le oyó, como estamos por ver. Lo oyeron los discípulos. ¿De dónde eran los discípulos? De Yahudá. Eso que acabas de decir es clave, porque él no podía hacer cosas para comer él mismo. Eso hubiese sido pecado, como cuando tuvo hambre en el desierto y Satanás le dijo, convierta esa piedra en pan. Y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces ahí andaba buscando comida. Tengo hambre, voy a buscar comida, no puedo hacer un simple higo, porque se enoja. Entonces va a la higuera y no tiene higos. Y es parte de, y eso muestra, repito, posiblemente parte de la parte humana de Yahushua. Cuando uno tiene hambre es más fácil enojarse. Y aquí vemos que se enojó. Y parece que bastante. Como para decir, ¿sabe qué higuera? Nunca más va a salir un higo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Yahushua en el templo. Bueno, vean. Aquí, como decía que ahí donde había llegado era donde sucedió esto. Aquí aparece ya. Eso es algo que Marcos ayuda a arreglar. Aquí está bien, por si algo. En otros evangelios parece estar en el mismo día, pero es porque no se hace la separación que hizo aquí Marcos al otro día, sino que simplemente dice, entró a Jerusalén, después entró en el templo, volcó las mesas. Aquí vemos que antes de eso nos dice al otro día. ¿Está claro? Entonces vemos que esto habría sido el 11,
Por si algo en el calendario sí está correcto, que el 11 fue cuando sucedió esto de Marcos. Entonces vemos que ya al otro día, el 11, anda con hambre, y a Joshua no le reconocen cuando entra en el día que él anunció en Daniel. Al otro día tiene hambre. Curiosamente, que repito, el 10 de Aviv se conecta con el 10 de Yom Kippur, que es ayuno, entonces se conecta con la venida del último a morir en ese día. Como tiene hambre, va a la higuera no tiene fruto, ya expliqué todo lo que eso representa. Le dice que nunca salga fruto de ella e inmediatamente se va para el templo. Y de verdad, andaba con hambre. Entonces dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Yahushua en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. A ambos, ¿verdad? Los que vendían y compraban. Lo volvieron un mercado, como muchas iglesias de hoy en día, ¿verdad? Están esperando terminar el culto para ir a vender arroz con leche, vender arroz con pollo, libros, videos, todas esas cosas. Bueno, ya videos yo creo que ya no, porque es diferente hoy en día, pero para vender todo lo que puedan, un negocio. Muchas iglesias, entre más grande la iglesia, más el negocio, obviamente, por algo llegaron ahí. Hay iglesias, estaba viendo una, bueno, es que hay muchas así, que en el lobby, ¿verdad? Como donde entran, están, ¿verdad?, la librería, y porque quieren agarrar el dinero de una u otra manera. Entonces, y es triste porque uno habla con uno de sus pastores y ellos van a excusar y justificar el por qué venden todo, porque es necesario y por qué necesitan tanta plata, y Rolex y el avión o el jet privado, todas las cosas. Para ellos el negocio junto a la iglesia es necesario. El negocio en la iglesia es parte de, para ellos. De hecho, para muchos la iglesia es un negocio. No hay ni siquiera separación. Esta escritura que yo uso acá, esta en particular, tiene años ya. A mí me la había regalado una persona que, bueno, en realidad esta escritura era de un pastor cristiano que tiene una iglesia muy parecida a lo que estoy comentando hoy en día. Y aquí él subrayó la parte del que deje hermanos, hermanas, todo eso por mí, recibirá 100 veces más. Pero me imagino que no se fijó, y al subrayar esto, más o menos rayó encima, porque se pasó la tinta, el párrafo donde estoy leyendo ahorita. Entonces vea qué sorprendente, porque él cayó en lo que estamos viendo aquí, del negocio, quiere plata, y lo que estaba enfocado era en recibir 100 veces más. Entonces, por decirlo así, o sea, se enfocó tanto en querer 100 veces más, que no se dio cuenta que volvió un negocio su ministerio. Por eso me cuesta leerlo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Recuerden que las palomas, las tórtolas, eran el sacrificio de los pobres. Entonces era el animal con menos valor que se podía comprar para sacrificar en el templo, redimir a los hijos y así. Y a lo que voy con esto es que se fue hasta lo que valía menos. No es como que, está bien, ustedes sí, porque no están haciendo tanto robo. No, esto no tiene que ser un negocio. Deberían vender afuera, no en el templo. Porque eran, porque alguno diría, pero son sacrificios para Yahweh. Por eso en el templo. Y a Yahweh no le importan esos sacrificios. Eran simplemente una representación, pero lo hicieron como lo más importante. Traigan plata, traigan animales, traigan comida. ¿Verdad? Me refiero a los sacerdotes, queriendo eso principalmente. Entonces dice, volcó las mesas de los cambistas, ¿verdad? Cambiando dólares y todo, ¿verdad? Entonces cambiaban monedas, porque también había gente que venía de otros lugares, porque aquí estaban en la fiesta de Matzot, que era donde venía gente de todo Israel y a veces de otros países, para celebrar la fiesta. Entonces aprovechaban y hacían el negociazo, porque había gente que, digamos, quería sacrificar un becerro y no se iba a traer el becerro en avión, ¿verdad?, ni caminando. Entonces vendían el becerro en su nación, venían con el dinero al templo y compraban un becerro en el templo y sacrificaban ese becerro. Entonces por eso había cambistas, necesitaban estar haciendo negocio, cambiando, por un lado, obviamente comprando los animales y también cambiando monedas, diferentes tipos de monedas para poder negociar ahí. Dice, y las sillas de los que vendían palomas. La paloma representa la Ruach HaKodesh, que entró en Mashiach cuando fue inmerso. O sea, los que venden la revelación, los que venden según ellos el espíritu. Como cuando el mago dijo, por favor, véndanme eso que ustedes tienen. Dice, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo,
¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se volvieron unos ladrones porque estaban robando la llave del conocimiento, el camino a la salvación y también dinero de fijo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso aparece en Isaías 56:7. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, lo cual aparece en Jeremías 7:11. Entonces aquí Yahushua les dijo, ven, está escrito esto, pero también está escrito en Jeremías que ustedes harían esto. Por eso estaba sucediendo este momento, porque se estaba dando el cumplimiento de lo que dijo Jeremías, que habían vuelto el templo de Yahweh una casa de ladrones. Yahushua ahí lo está dejando claro. Y de fijo se dejó llevar en este momento y hizo esto porque sabía que faltaban 3 días para que lo colgaran. De hecho, vean, 3 días para que lo colgaran y después 3 días para levantarse. Como en la menorá. El día en el centro donde lo matan. 3 días aquí muerto y aquí 3 días antes de. Y curiosamente entrando al templo, que es donde estaba la menorá. Dice, lo oyeron los escribas y los principales Kohanim y buscaban cómo matarlo. Ahí vemos, ya eso fue suficiente, hay que echárnoslo. Buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo. Vean qué sorprendente eso. Lo querían matar porque le tenían miedo. Vean lo ilógico. Uno pensaría que si alguien le tiene miedo a alguien, no va a tratar de hacerle absolutamente nada. Pero así de retorcido es este mundo y la mente de los fariseos. Como le tenían miedo, lo que tenían miedo era de perder su poder. Tenían miedo de que se dieran cuenta de quién es él. Ese era el miedo que tenían, no temor. No tenían temor de Yahweh, tenían miedo de perder lo que tanto apreciaban. Lo oyeron los escribas y los principales Kohanim y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Vean qué importante, y esto me gusta muchísimo. No dice porque todo el pueblo estaba admirado de sus milagros. No, su doctrina, lo más importante. Pero no, la gente quiere ver para creer. Hágame un milagro, a ver, le creo. Ayer estaba viendo una cuestión de esa iglesia que mencioné de negocio. Se llama Betel, en Estados Unidos es Betel. Este es lo peor, es un ministerio gigante. Y en realidad no vi todo el documental porque estaba bastante largo y ya había visto un poco, entonces como que ya estoy, ya sabía que esa iglesia no era del Padre, pero pusieron uno que otro audio de un pastor, el principal pastor de la iglesia, diciendo unas cosas que uno dice, pero ¿cómo se atreve a decir tales cosas? O sea, ¿de dónde saca eso? Por ejemplo, diciendo que Yahweh, bueno, no dice Yahweh, pero diciendo que el Todopoderoso no tiene control de todas las cosas. Como que hay cosas que se le salen del control. Y hay un montón de gente escuchándolo. Sorprendente. Y por otro lado dijo, bueno, que él hace unos ejercicios con los jóvenes para ser los profetas. Entonces dice, usted póngase frente a esto, usted póngase frente a esto, un montón de gente. Usted profetícele algo, dele palabra, lo que le salga. Después de que todos le dieron palabra al otro, levanten la mano los que tuvieron razón. Y uno dice, sí, la pegó. Levanten la mano los que no. Entonces dice, cuando dicen los que sí pegaron, les aplaudimos. Cuando dicen los que no, les aplaudimos, dice. Porque queremos fomentar eso, que se pueden equivocar. Y la escritura dice, un profeta que dice una palabra que no es un falso profeta. ¿Cómo van a fomentar eso? Entonces lo que quieren fomentar es, por si los líderes en algún momento se equivocan, que los dejen en el liderazgo. Apláudale el error. Entre otro montón de cosas sorprendentes que decían, dice, yo digo que si una iglesia no se dan milagros, la gente debería irse ahí. Como él diciendo que en su iglesia se dan milagros todos los días. Nunca en la vida. ¿Verdad? Pero según él sí, porque hacen eso de show. Es sorprendente las cosas que se atreven a decir. Y como decía, o sea, para ellos la iglesia es ver milagros. Y para ellos milagros está hablar en lenguas y cosas así. Pero ver milagros, cuando aquí Yahushua está diciendo, es doctrina. Yahweh nos está diciendo lo importante, lo principal es la doctrina. ¿Por qué? Porque vemos en la escritura que dice que el falso, la bestia, haría falsos milagros.
haría cosas que volverían a la gente como loca, sorprendida. Entonces, ¿cómo es que ese pastor dice, una iglesia si no hace milagros no es? Cuando la escritura dice que el que va a hacer milagros en el fin de los tiempos va a ser la bestia. Ahora, no que Yahweh no pueda hacer, sí puede y lo va a hacer, pero no a la vista de todos o para anunciarlo como ellos hacen, ¿verdad? Domingo de milagros. Porque si hay domingo de milagros, ¿por qué no puede ser toda la semana de milagros? Y otro montón de cosas que no tienen lógica. Exacto, estaban reconociendo que su doctrina era verdadera. Entonces por eso hasta eso, exacto. Volca las mesas y le están creyendo. Muy buen punto, porque ahí pudo decir, no, es que volcó las mesas, matémoslo. No, es que la doctrina. Entonces dice, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yahushua salió de la ciudad. Por la mañana, verso 20, y ya sería el día 12 de Aviv. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Desde las raíces, imagínense. Lo cual sería profético para también los Yahudim. Y vean que es el día 12, como las 12 tribus. Por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Kef, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Verdad? Como sorpréndase, maestro, se cumplió lo que usted dijo. ¿Verdad? Obviamente Yahushua sabía su poder. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yahushua les dijo, tened fe en Yahweh. Vean qué hermoso. Vean que uno podría decir, pero esto es destructivo, secó una higuera. Y lo hizo con fe. Porque por alguna razón era necesario que se secara esa higuera. La razón para representar a lo que iba a pasar con Israel por rechazar a Yahushua, principalmente Yahudá, porque las tribus perdidas de Israel estaban en otro lado, principalmente la mayoría. Tened fe en Yahweh. Y vea que no dice tened fe en mí. Él les está diciendo tened fe en Yahweh como yo la tuve cuando le dije que maldita estaba. Tened fe en Yahweh. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vean qué poderoso. Y vean cómo eso nos devuelve a Zacarías, que leímos ahora. Y vemos cómo se conecta todo, lo del asno, el pollino, lo de los dos discípulos pidiéndole sentarse a la derecha e izquierda en el reino, como lo que Yahweh daría a los dos testigos, que son los dos olivos que representan, por ejemplo, el monte de los olivos, reino de los olivos, que estaba al frente de donde ellos estaban. Y le está diciendo, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, en Zacarías, verso 7, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. O sea, el último viene con esa fe que Yahushua le da para que quite el reino de Satanás del mundo, que es una montaña, para quitar el imperio mundial, el nuevo orden mundial, a pura fe, como Zorobabel. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra, Yahushua, entre aclamaciones de qué bella es, qué bella es. Y después dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Así conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Al decir aquí, tened fe en Yahweh, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, esa es la clave, y no duda en su corazón. Entró un poquito de duda, hasta ahí llegó. Como una mosca que contamina el perfume. Un mal que deshace multitud de bienes. Entonces un poquitito de duda deshace la fe que se tenía. Entonces no se puede dejar a la duda entrar cuando se está orando por algo. Y eso es como lo que dice, ¿verdad? Si uno le dice no piense en un elefante rosado, eso es todo lo que la persona va a pensar en el elefante rosado, porque se le dijo que no piense en ese elefante. Entonces es lo mismo, no dude. Y uno, ay, ¿y si dudo? Ya dudó. Entonces, uy, qué duro. Cuando caminó por el agua, ¿verdad? Y dudó, al agua se fue.
bueno, se hundió. Quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y ya como le dice, a este monte donde estaba la higuera, o sea, el reino donde gobernaba Yahudá, como por decirlo de alguna manera, este mundo que está gobernado por aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito Yahweh. Y vea qué perfecto, os vendrá. Hay que darle tiempo para que llegue. La gente espera, Padre, papá, ¡ping! Os vendrá con la vida se lo va a traer. Yahweh se va a encargar de que llegue cuando tiene que llegar, no antes, porque después lo pierde, después usted se pierde. Otro montón de razones por las que las cosas son cuando Él dice, no cuando la carne las quiere, no el capricho. Y cuando dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis, importantísimo, creer que sí va a recibir, y por eso es que uno dice amén, que significa ciertamente, sí lo voy a recibir. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, además de la duda, otra cosa que puede detener la oración es el tener un rencor contra alguien, el no haber perdonado a alguien. Y menos cuando uno quiere pedir perdón, ¿verdad? Padre, perdóname, por favor. Y uno pensando en ese, nunca lo perdonaré a ese por eso que me hizo. Pero tú me puedes perdonar. Ay, no lo perdones, pues yo tampoco lo perdono. ¿Verdad? ¿Cómo se le ocurre que lo van a perdonar si uno mismo no perdona? Incluso por cosas más grandes quizá que uno ha hecho a las que le han hecho a uno. Entonces, Yahushua está diciendo, si usted quiere que lo perdonen, perdone. Importantísimo. ¿Verdad? Como dicen que el odio o el rencor es como querer que alguien se muera, pero tomarse el veneno uno mismo. La persona se envenena a puro rencor, a puro odio, y quizá la persona que anda allá anda feliz de la vida y ni sabe que lo odian. Pero el que lo odia se amarga la vida. Es que lo odio tanto cada vez que lo veo. Debemos deshacernos de eso, del rencor, del odio. Perdonar, si queremos que Yahweh nos perdone. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, obstáculos, la duda, la falta de perdón. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso Yahushua dijo en la oración, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es como que uno necesite decírselo a Yahweh. Si uno perdona a los que lo ofenden, Yahweh lo sabe. Y si uno no perdona, Yahweh también lo sabe. Entonces le estaría mintiendo a la persona que dice, perdona mis ofensas como yo perdono. Y Yahweh no mienta. Y digo eso porque hay mucha gente que ora el Padre Nuestro todos los días, piensan que eso es lo único que se puede orar. Y no se dan cuenta que hasta están mintiendo cuando lo oran, porque no perdonan. O no creen en lo que están orando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nada más lo repiten, no están pensando en, por favor, ¿me puedes enviar comida? Quizá porque ahí tienen un poquitillo. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, se le acercaron los principales Kohanim, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Verdad? El otro día de haber vuelto todo al revés en el templo, y voy a ver si están igual. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Verdad? Porque ellos no lo hacían con la autoridad de Yahweh, ellos lo hacían con la autoridad del rabino que les enseñó, el cual lo hacía con la autoridad que le dio, y al final no tenían autoridad porque se la habían dividido entre todos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿De dónde sacó usted la autoridad? Yahushua respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Me gusta cuando hacía esto, ¿verdad? Que dicen que falta de respeto responder con una pregunta. Yahushua normalmente sí respondía, pero cuando le estaban haciendo una pregunta para hacerle trampa o para agarrarlo, normalmente les hacía una pregunta para que se dieran cuenta que no lo podían agarrar. Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Está diciendo, yo sí les respondo, nada más primero díganme ustedes algo, porque si no es trampa.
La inmersión de Yahuhanán, Juan el Inmersor, Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Recuerden que se dice que Yahuhanán el Inmersor era esenio. Y eso es particular porque tenían pleito con los fariseos. Y por eso también sería una de las razones por las que él estaba inmersando en el desierto, no en el templo. ¿Verdad? En el Jardín. Entonces ahora está con los fariseos y les pregunta algo que no van a querer aceptar. ¿Por qué? Porque están en contra de los esenios. Como diciendo, no, la doctrina de los esenios está lejos de la verdad porque no es la de los fariseos. Entonces no es de Yahweh. Pero si dicen que no, se meten en un problema porque el pueblo sí lo veía como de Yahweh. Entonces aquí Yahushua les está diciendo, ¿ustedes a quién quieren complacer? ¿Al hombre o al padre? ¿A quién buscan complacer ustedes? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Yahuhanán como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Yahushua, no sabemos. Uy, ya que enojo, usted se imagina el colerón. O sea, ellos sabían que era del cielo, porque eso fue lo primero que dijeron. Si decimos que del cielo, nos va a decir que por qué no le creímos. Porque es cierto, ¿por qué no le creyeron? Por su ego, por su odio, por el control que querían. Y la otra opción era decir que no, para mantenerse ellos como los que somos nosotros los correctos. Se iban a meter en contra del pueblo. Entonces no sabemos. Vean cómo le mienten al mismo Yahweh, lo que decía ahora con la oración del Padre Nuestro. Le mienten a Yahushua en la cara. No sabemos. Entonces respondiendo Yahushua les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué rico. Vean cómo les dice, al decirles esto, yo tampoco os digo, les está diciendo, no es que no saben, es que no me quieren decir. No me quieren decir, yo tampoco quiero. ¿Cómo que no saben? Vean que lo deja claro que le están mintiendo en la cara. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahí les está diciendo, ustedes ya saben con qué autoridad lo hago. Porque también saben con qué autoridad lo hizo Yahuhanán el Inmersor. Saben que fue del cielo. Igual, misma respuesta. ¿No quieren responder? Yo tampoco quiero entonces. Lo que quieren es buscar algo para, ay, voy a matar. ¿Cielo o tierra? Esa era la misma pregunta, exacto. Por eso los pone en la misma situación, para ver que no quieren responderle. Ah, yo tampoco quiero entonces. Porque sabía que era para que lo pudieran matar. Obviamente sabía que lo iban a matar, pero no les quería dar el gusto de... Esto que ven aquí es panim al panim. Cara a cara. Esto, bueno, lo empecé con la idea que lo explico en el calendario. Y ahí pongo una imagen muy bonita que va a explicar esto que estoy diciendo acá. Panim es 80 más 50, 130. Más 10, 140. Más 40, 180. ¿Estamos? Entonces, panim, 180. Curiosamente, panim es plural. Es un rostro, porque un rostro tiene dos partes. Es un espejo, el uno, la derecha y la izquierda. ¿Okay? Entonces, por eso, pan es el perfil. Panim, los dos perfiles. Los dos lados. ¿Estamos? Entonces, un panim es un rostro entero. Los dos lados del mismo. Curiosamente, ¿verdad? La cara se puede ver como, bueno, dependiendo de la persona. Algunos tienen ovalados, círculos, otros hasta parecen cuadrados, pero bueno. El punto es que 180 es la mitad de un círculo, 180 grados. Por ende, 180 y 180, panim y panim, hacen 360, que son los días del calendario, sin contar los 4 de cambio de estación. Y el calendario se divide en dos partes, 6 meses y 6 meses. O sea, un panim representa 6 meses. El rostro del primero, Yahushua, que murió en el primer mes. Y el otro panim representa el rostro del último, el otro 180, la otra mitad, que muere en el séptimo mes. El inicio de los otros 6 meses. 6 meses y 6 meses, primero y último, la mitad del círculo, oriente, occidente. ¿Está claro eso? Ahora, al es a, pero también se puede decir él. Él es poderoso. ¿Okay?
como Yahushua, que es llamado Immanuel. Immanuel, el poderoso, con nosotros. Si agarramos 180 más 180, 360. Más 30, 390. Más 1, 391. Valor numérico del nombre Yahushua. Por eso Yahushua es Immanuel, el poderoso que funciona de intercesor entre el hombre y el Padre. Por ende, el hombre puede hablar con Yahweh cara a cara si tiene a Yahushua como el intercesor. Por eso el valor numérico de cara a cara es 391, mismo valor numérico de Yahushua. Panim, panim, las dos caras del calendario, del año, las dos caras de Yahweh, el primero y el último. Y él viene siendo el poderoso, el poder que trajo Yahushua para conectar al hombre con el Padre y que hable cara a cara como Moshe hablaba. En el calendario el calendario, cuando Yahushua vino, en el primer mes estaba Aries. Yahushua se podría decir que nació al final de la era de Aries y murió al terminarla, cuando estaba entrando la era de Piscis. El 21, que curiosamente es parte de lo que se habla en este libro, el 21 de diciembre del 2020, algunos recordarán que vimos una cuestión de una alineación que se había hecho, y se habla de que el 21 de diciembre del 2020 fue cuando se entró oficialmente en la era de Acuario. Entonces están esperando que suceda algo como lo que sucedió al inicio de la era de Piscis. ¿Qué sucedió al inicio de la era de Piscis? Mataron a Mashiach. Entonces ahora inicia la era de Acuario para que maten al último. ¿Está claro? Entonces, por eso es que cuando Yahushua vino, todavía estaba Aries aquí. Pero a partir de que se fue, básicamente pasaría... es como si... Es que no sé si lo pueden ver bien, pero aquí están los círculos con los signos del zodiaco. Entonces, como en cuestión de varios siglos se atrasan, se quedan atrás las constelaciones, hoy en día es Piscis el que está cuando el sol está en el primer mes. Entonces, en los calendarios, digamos, el que está en la página, verán que aquí está Piscis. Después sigue Aries, después sigue Tauro. En teoría, con eso que están diciendo, ahorita se está pasando a Acuario. Entonces, se podría decir que en el milenio, aquí va a estar Acuario, aquí va a estar Piscis, aquí va a estar Aries, aquí va a estar Tauro. Estamos. Entonces, si nos hacemos para adelante, empiezan a subir. Si nos vamos hacia el pasado, empiezan a bajar. En ese caso, me puse a pensar, entonces, ¿cuál sería el signo que estaba en el primer mes cuando se hizo la creación? Habría sido Tauro. Curiosamente, en el principio se gobernaba la muerte. Se adoraba al falso poderoso. Curiosamente, verá, al diablo lo dibujan como un toro porque lo hacen con cuernos y rojo. Principalmente ese sería Samael, ¿verdad? El primer Satán, de quien salió la muerte, de quien salió la falsedad que llevó a adorar el becerro de oro. En el principio adoraban a él, con él me refiero poderoso, que también sale en ese libro curiosamente. Él es un título hebreo que se refiere al todopoderoso Yahweh, pero él era también como adoraban en Sumeria al poderoso de ellos, él, y lo dibujaban como un toro. Entonces vean cómo en el puro inicio habría estado el toro, que sería como la era del toro, cuando estaba la falsedad, cuando reinó la muerte, entre otras cosas. Después vino la era de Aries. Curiosamente, la era de Aries, vean qué poderoso, habría iniciado cuando Abraham llevó a sacrificar a su hijo Yitzhak y le dijo: Yahweh proveerá un cordero. O sea, Yahweh proveerá la era de Aries. Ahí estaba empezando la era de Aries, después de la de Tauro. Pasar de la falsedad que hubo antes de Abraham a el cordero, la verdad, Mashiach, Aries. Él sacrifica un carnero en vez de Yitzhak.
el carnero es Aries. Al final de Aries llega Yahushua a cumplir lo que Abraham había dicho al inicio de Aries, de esa era. Y en el centro, bueno, más para la izquierda, pero en el centro estuvo Israel cuando sacrificó el cordero en Egipto para salir en el Éxodo. Entonces vean cómo la era de Aries estuvo completamente conectada con el carnero y el cordero. Sacrificio de Mashiach. Cerró con el sacrificio de Mashiach para iniciar la era de Piscis. Como Yahushua le dijo a los discípulos, los haré pescadores de hombres, porque venía la era de Piscis, pescar a la humanidad con la doctrina de las naciones, por eso Piscis en el mar, las naciones representadas por el mar. Por eso cuando hizo lo de multiplicar el pan y los peces, 2 peces comió todo el mundo. Piscis, que era el mes 12º, y recuerdan, se recogieron 12 canastas. Y al final de esa era vendrían los 2 testigos, que serían pescados por la doctrina de los apóstoles, que es lo que está terminando. Para que empiece Acuario, que es lo que dicen que está iniciando, que hace alusión a que ya finalmente en el milenio que está por iniciar, el conocimiento de Yahweh cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Por eso Acuario, el agua. O el hombre echando agua en la tierra, representando Yahweh manifestándose para dar toda la revelación durante el milenio, que será la era de Acuario, y después la eternidad, cuando hay nuevo cielo y nueva tierra. ¿Está claro? Entonces vean cómo las eras van de acuerdo a lo que Yahweh ha venido diciendo. Incluso vemos en la escritura como cuando Yahushua dijo, vayan y preparen Pesaj. Vayan y van a ver a un hombre con un cántaro de agua, entren en la casa de él. O sea, Acuario. Vayan porque será en la era de Acuario donde se va a cumplir el misterio de los 2 testigos empezando en Pesaj. Por eso les dijo, vayan y celebren Pesaj en la casa del hombre con el cántaro. Ese es Acuario, la casa en la que entra el sol en este tiempo en el que acabamos de entrar. ¿Vean qué poderoso? Entonces el mismo Yahushua estaba diciendo cómo vendría ese orden. Y hay más detalles que he notado, que he visto ahí en la escritura, que se conectan con las eras. Pero en sí, el haber dicho, vayan y verán a un hombre con el cántaro, está dando a entender que lo de los 2 testigos pasaría en la era de Acuario. Y estamos viendo que acaba de iniciar. Entonces eso también apunta a que en cualquier momento sucede lo de los 2 testigos.